Dice ahí el título. Segunda de Reyes, capítulo 6. Arriba tiene un título ahí. Es segunda, sí. La Biblia. Amén. Entonces sí estamos. Entonces vamos a estar leyendo estos 7 versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Oremos al Señor por su palabra. Padre, damos gracias por concedernos la oportunidad de leer una vez más su palabra, la cual nos dice que en ella tenemos la vida eterna, y que si la leemos, ella nos hará libre de todas las cosas engañosas que hay en este mundo. Por lo tanto, Dios, nos ponemos y estamos delante de usted, Señor, y pedimos que su Espíritu Santo nos pueda ministrar a través de esta palabra, y que sea usted dándolo el entendimiento, bendito Dios, que esté a nuestro alcance y nuestra capacidad para entenderlo, Dios mío, y para poder obedecer a su palabra. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y yo le pido, Dios, que sea usted quitando de mí la parte humana, y que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, lo cual estoy delante de usted como una vasija, como un, bendito Dios de los cielos, un instrumento para que usted hable a través de mí como usted quiera, usando mis labios y mi lengua, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues hermano, hoy me tocó a mí compartir una palabra, y yo lo que le quiero pedir a usted que preste su atención de su tiempo, lo cual ha sacado para escuchar la palabra del Señor, aunque ya fuera el ruido, pero esforcémonos a que nuestra mente esté aquí al igual que el cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Pues esta es una historia, hermano, que su contexto son unos jóvenes, no sé si eran estudiosos, eran discípulos de Eliseo, que eran estudiantes y se sentían estrechos y querían expandirse. Entonces se fueron a cortar una madera para poder ellos construir casa, para poder ellos estar más cómodos. Pero ellos no se fueron solos, sino que fueron sabios que invitaron al varón de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, durante la escena que iban a cortar una madera, dice que uno de los jóvenes que estaban ahí achando, dice que de repente, de pronto, se le cayó el hacha y se le cayó al agua. Yo quiero que usted me vaya ayudando a predicar. ¿Cuántos aquí han usado hacha? Los hombres más que todos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa de que el hacha se afloje y se caiga? Lo que hemos trabajado con hacha sabemos.
hacha uno lo utiliza es al aire libre. En ese momento ellos estaban arriba de un arco, porque mientras estaban allá cae al agua. Claro que lo que cae no fue el hacha, sino el hielo, porque el cabo quedó con ellos. Pero uno de los motivos puede ser porque de pronto le faltaba estar más afilada, porque cuando el hacha está afilada, el corte es más rápido. Cuando el hacha no está afilada, hay que darle más golpes para que el corte se pueda dar. Como el hacha tiene una cuña, ¿sí? Entonces, mediante ella, que la utilice más, las cuñas se van a ir aflojando. Si uno no está al pendiente de darlas ahí, cuadrando para que no se caiga, entonces en cualquier momento dado se puede salir. En una de las que Pastor habló, una de las que hace aflojar el hacha es cuando le falta ¿qué? Filo. Yo también he usado hacha y en esa escena él estaba tumbando un árbol. Amén. Entonces, cuando estamos nosotros trabajando con el hacha, después de un tiempo, tenemos que estar revisando si tiene cuña. Si de pronto se afloja, hay que apretarle la cuña, o a veces la cuña se parte y hay que meterle otra. O revisarle el filo. Nosotros acostumbramos pasarle la mano por el filo a ver si tenía. Si no tenía, tocaba ¿qué? Afilarla, sacarle filo al hacha para que cuando entrara a cortar, entonces no se le hiciera tan duro el palo. Amén. Entonces, hermano, llevándolo nosotros a la parte que nos más interesa a nosotros, el hacha físicamente hay que sacarle filo para poder hacer cualquier corte. Puede ser rajando leña, se necesita también a veces filo, o antes más la usaban así como pompa, para que el golpe empezara a ayudar a romper el palo. Entonces, hermano, aquí hay una enseñanza mucho profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero aquí yo voy a hablar lo que me ha sido revelado. Amén. Lo que yo he podido entender. Hermano, vemos que después de un tiempo de estar hachando, necesitamos revisar el hacha para ver cómo está. Y también nosotros, hermano, después, esto lo pasamos a la vida espiritual. Después de un tiempo de un cristiano venir en el camino, tiene que venir revisándose espiritualmente. Tiene que revisar su espíritu, a ver cómo se está sintiendo y a ver cómo se está viendo él delante de Dios. Porque si su espíritu se siente como apagado, entonces, hermano, porque lo que afila al espíritu de nosotros es la palabra de Dios. Lo que afila nuestro espíritu es la búsqueda de Dios. Entonces, hermano, si nosotros nos sentimos como apagados, si nos sentimos como de pronto con desánimo, entonces es el momento de nosotros revisar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, para empezar, hermano, a afilar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Porque a veces, hermano, nosotros queremos ir más allá en lo espiritual, pero no estamos sacando el filo a nuestro espíritu. A veces nosotros queremos sentir lo que es la presencia del Señor, pero a veces no le estamos sacando el filo a nuestro espíritu. Y ese filo se sale con la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y ella nos dará libre. ¿Y la verdad dónde nosotros la encontramos? En la palabra del Señor. Amén. Entonces, nuestro espíritu se va a mantener afilado, depende y cómo nosotros estemos delante del Señor, buscando lo que es su palabra. En la escena dice que y aconteció que mientras uno derribó un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Gloria al Señor. Lo que vemos en el muchacho es lo que vemos de pronto hoy en día, lo que no vemos hoy en día en algunas personas, no en todas, en algunas. Vemos que el muchacho, cuando se le cae el hacha, que
que no puede seguir, porque obviamente, si yo estoy tumbando un árbol con el hacha, y si se me cae, tengo que volverla a recuperar para seguir trabajando, porque no puedo yo seguir trabajando solamente con el cabo. Y hoy en día, hermano, hay muchas personas que lamentablemente están siguiendo solamente con el cabo y el hacha está caída. Pero nosotros necesitamos el instrumento completo, tanto el cabo y tanto el hacha. Vemos que el joven reconoció y que el hacha se le cayó y no se quedó quieto. Ah, Señor mía, era prestada. ¿Con quién estaba hablando el muchacho? Con Eliseo. Señor, le dije Señor a Eliseo, porque en ese tiempo los hombres de Dios se respetaban mucho más que ahora. Usted ahora ve por las redes sociales y como cualquier cosita que una persona haga, como lo insulta de una manera, hermano, que usted, si tiene discernimiento de la palabra, reconoce que allí no está Dios. Entonces lo que vemos, hermano, que el muchacho reconoció, y nosotros como cristianos debemos reconocer gloria al Señor. Nosotros como cristianos debemos reconocer, hermano, si estamos bien delante de Dios o no. Nosotros debemos de reconocer si la presencia de Dios todavía nos llena o no. Nosotros debemos de reconocer, hermano, si nuestro espíritu está afilado o no. Nosotros debemos de reconocer si estamos recibiendo revelación del Espíritu Santo o no. Y si no lo estamos recibiendo, y si no estamos sintiendo la presencia de Dios, es porque algo está pasando en ese medio. Y muchas veces nos preguntamos, pero yo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde es que está el Señor? Que no lo siento. Pero me imagino yo preguntándole a usted y a mí, ¿y dónde estás tú que no te veo en mi presencia? ¿Dónde estás tú que no te veo afilando tu espíritu con mi palabra? El sentir a Dios depende no de Dios sino de nosotros. Amén. Porque Dios siempre nos habla, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero Dios en este tiempo está usando como una lupa para poder mirar a los cristianos donde es que están. Porque, hermano, debemos ser sinceramente delante de Dios. Dice que nos acerquemos confiadamente, creyendo que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, pero con un corazón sincero, reconociendo cómo estamos delante de Dios. Y vamos a avanzar, hermano, porque el tiempo es traicionero. Gloria al Señor. Vamos a compartir, hermanos, aquí unos puntos que nos ayudan acerca de esta palabra del Señor. Dice, el hacha es el hierro, ¿no? El hacha de hierro representa la unción, el poder sobrenatural del Espíritu Santo y los dones espirituales. El hierro es la parte cortante, lo que verdaderamente penetra y derriba los árboles. El detalle clave, la Biblia menciona que el hacha era prestada. Esto nos recuerda que el poder espiritual, los talentos y la unción no son propios, son un préstamo de Dios para edificar su obra y daremos cuenta de cómo los usamos. Gloria al Señor. El hacha afilada dice que representa la unción, los dones del Espíritu Santo. Son, hermanos, los dones que la Biblia dice que debemos de anhelar, tenerlos. La pregunta es, ¿estamos anhelando nosotros los dones espirituales? O sea, ¿estamos anhelando esos dones? O sea que el hacha era una herramienta. Una herramienta. Los dones son una herramienta. Los dones son una herramienta que se usa, que Dios nos presta para edificar su obra. Y dice que le daremos cuenta a Dios de cómo usamos esos dones. La pregunta es, ¿estamos anhelando nosotros
Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Ya. Entonces, hermano, lo que nosotros debemos de anhelar los dones espirituales para edificar la obra de Dios. Amén. Dice que el cabo, el mango donde se agarra el hacha, representa el esfuerzo humano, las estructuras, los métodos y la carne. Un mango de madera sin la cabeza de hierro no puede cortar nada. Representa la pureza, la fuerza del hombre intentando hacer la obra de Dios sin el respaldo del Espíritu Santo. Yo no sé si te agarra esto. No, yo lo voy a volver a repetir. El mango representa el esfuerzo humano. La pregunta es: ¿qué tanto nos estamos esforzando para buscar a Dios, para estar en su presencia? ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Ahí representa que el mango representa el esfuerzo del ser humano y que el mango no se puede usar sin el hierro puesto, y que hay muchas personas queriendo llevar la obra de Dios sin el respaldo del Espíritu Santo. Algo, hermano, que no se debe hacer. Que si el Espíritu Santo no es el guiador en la obra de Dios, corte y busque del Señor. ¿En dónde nosotros estamos pasando más el tiempo? Que a veces queremos sentir o conocer más de Dios, pero ¿en dónde estamos últimamente pasando más el tiempo? Porque nuestro espíritu, después que nosotros hemos recibido al Señor, dice que debe de mantenerse afilado, esforzándonos. ¿Qué tanto nos estamos esforzando para buscar del Espíritu Santo su dirección? Porque digo, hermano, que es imposible seguir este camino si el Espíritu Santo no es el guiador. Porque Él lo llama, el Señor lo llama ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Que se iba para enviar ¿a quién? Consolador. Al otro consolador. O sea que Él nos consuela a nosotros. Dice que Él nos guía a nosotros. Dice que Él es nuestro ayudador. La pregunta es: ¿Él está obrando en nosotros como lo manda el Padre? El manifestarse del Espíritu Santo en nosotros no depende del Espíritu Santo, depende de nosotros. Porque le digo, hermano, que si nosotros estamos pasando el tiempo en todas cosas menos en Dios, nuestra mente está distraída. Y el Espíritu Santo puede ser que esté hablando, nos quiere ayudar a nosotros, pero estamos distraídos. Y le digo, hermano, que es imposible tumbar un árbol con el mango de un cabo de un hacha. Es imposible usted tumbar un palo con un garrote. El garrote con garrote se corta. Le digo que es imposible querer orar por un enfermo y que se sane si el Espíritu Santo no es el que está dirigiendo esa oración. Le digo que es imposible echar fuera algún demonio que se manifieste si el Espíritu Santo no es el que está respaldando a ese hombre o a esa mujer. Le digo que es imposible edificar la iglesia si el Espíritu Santo no es el que está respaldando al que está dirigiendo la iglesia. Es imposible, hermano. El Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios, fue necesitado ser lleno del Espíritu Santo. Mire, hermano, es imposible que nosotros aquí como cristianos nos mantengamos firmes si no estamos usando nuestras almas, que son ¿qué? Dice que las almas del cristiano son ¿qué? Espirituales. Las almas que yo tengo no son carnales, son poderosas en Dios. La pregunta es: ¿estamos usando esas almas? Y una de las almas, hermano, poderosas para nosotros como cristianos para seguir al Señor es el ayuno. Porque el Señor Jesucristo no empezó su ministerio sin ayunar. Y cuando Él se fue, tuvo una conversación con los escribas y fariseos, que ellos con los discípulos de Juan, que le preguntaron: pero tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan.
No, ellos ahora no tienen derecho ni necesidad de ayunar. Pero cuando yo me vaya, cuando ayunéis, entonces, hermanos, ¿dónde están nuestras almas? Gloria al Señor. Un mango de madera sin la cabeza de hierro no puede cortar nada. Representa la fuerza, la pureza, la fuerza del hombre intentando hacer la obra de Dios sin el respaldo del Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo ahí, que hay hombres que están intentando llevar la obra de Dios con su fuerza. Y con nuestra fuerza, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Apartados de Jesucristo no podemos hacer nada. Y si nosotros no nos sometemos a buscar al Espíritu Santo, déjeme decirle que Él va a seguir siendo el Espíritu Santo. Pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Entonces el Señor no necesita, hermano, que nosotros nos esforcemos para hacer su obra con nuestra fuerza, sino que nos esforcemos para buscar su presencia, para que estando en su presencia y ahí venga el refrigerio. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El árbol, los árboles que estaban derribando representan los materiales para la edificación de la casa, la expansión del reino, pero también representan las dificultades, las fortalezas espirituales o los desafíos que el creyente debe enfrentar y derribar para abrirse paso en la vida. Los muchachos fueron acordados de una manera porque necesitaban expandirse y a ellos les daban como que una libertad más fuerte que la que tenían. Y nosotros también necesitamos más espacio en nuestra vida para que el Espíritu Santo esté ¿qué? Bien cómodo en su templo que somos nosotros. Dice que hay dificultades, o sea que hay cosas en nosotros todavía que deben salir para que el Espíritu Santo pueda estar ¿qué? Quieto, reposando, tranquilo en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Caer el hacha al agua, el hundimiento en el Jordán, representa la pérdida de la unción, el enfriamiento espiritual y el hundimiento en las corrientes del mundo. El caer el hacha al río dice que representa la pérdida de la unción, la pérdida del enfriamiento espiritual. Cosa, hermano, que se está viendo hoy en día. El enfriamiento, pereza para continuar en la obra de Dios. Solamente por la gracia y la misericordia del Altísimo todavía nos encontramos aquí de pies. Amén. Pero estamos viendo, hermano, que en muchas partes, en muchas iglesias, se está viendo el enfriamiento espiritual y la pérdida también de la unción, sin la cual no se pueden podrir los yugos. Gloria al Señor. El Jordán tipifica en muchas ocasiones la muerte o el mundo. Lo alarmante de la historia es que el joven perdió el hierro mientras trabajaba. Esto simboliza que muchas veces el activismo religioso, la rutina y el hacer las cosas gloria al Señor, por inercia,
hacen que perdamos el fuego del Espíritu sin darnos cuenta, quedándonos solo golpeando los problemas con el mango de madera, esfuerzo humano vacío, la pérdida del hacha o el tiempo, hermano. Dice que el joven reconoce de la pérdida, el quebrantamiento y el clamor por el avivamiento. Dice que mientras trabajaba, el muchacho perdió hierro. A veces nosotros, hermanos, mientras estamos en la obra del Señor, por eso nos habla el Señor que nos esforcemos. El que alcanzará la corona de la vida son los que perseveran hasta el fin. Amén. Entonces, porque a veces a la medida de que estamos en la obra del Señor, vamos caminando en este camino, puede ser que nos vamos cansando y el diablo también empieza a golpearnos a nosotros y el mundo también empieza, hermano, a querernos sacar de la obra de Dios, y entonces puede ser que perdamos en eso, perdamos lo que es el temor de Dios, perdamos lo que es la pasión, perdamos lo que es, hermano, la devoción por conocer más del Señor, y entonces así lo podemos enfriar y no lo estamos dando de cuenta. Amén. Gloria al Señor. Amén. El joven llamando a Eliseo representa el reconocimiento de la pérdida, el quebrantamiento y el clamor por avivamiento. Eliseo actúa aquí como tipo de Cristo o de la autoridad espiritual, profética. Al gritar: "Ah, Señor mío, era prestada", el joven muestra honestidad, humildad y arrepentimiento al admitir que ha quedado inútil para la obra y que necesita intervención divina. ¿Cuánto necesitan esa intervención divina? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es reconocer, hermano. No se duerma ni tampoco se distraiga. Lo que necesitamos, hermano, es reconocer que necesitamos entregar más al Señor. No que Él nos dé más, que nosotros le entreguemos más a Él para que Él nos pueda dar más a nosotros. El joven reconoce que ya queda inútil para seguir continuando con la labor, porque ya perdió la herramienta. Y hermanos, si nosotros hemos perdido, si hemos bajado un poquito de la oración, si hemos bajado de la lectura de la palabra, necesitamos reconocer y decirle al Señor: ya no me siento el mismo de antes. Reconozco que ya no leo su palabra como antes. Reconozco que ya no me estoy sometiendo como antes. Reconozco que necesito de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos una intervención divina. Reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. De decirle al Señor: reconozco que sin ti no puedo continuar, porque sería un inútil seguir en su obra si no conozco o si no soy guiado por el Espíritu Santo. Hay que reconocer, hermano, que necesitamos del Espíritu Santo. Ya voy aterrizando, hermano. Ya voy aterrizando. Y voy a preparando ahí, porque ahorita yo le voy a preguntar qué enseñanza le deja esta palabra. Ahora, ¿qué significa todo esto para los últimos tiempos? Para la iglesia contemporánea, este relato es una advertencia y una promesa profética directa. En la crisis del altivismo sin poder, en los últimos tiempos existe el peligro. Existe el peligro el peligro latente de una iglesia que tiene mucha estructura, programas y mangas,
ay Dios mío, esta palabra se me complica. Mercadotenía, eventos y intelecto, pero que ha perdido el hierro, la unción y la manifestación del Espíritu Santo. Se cansa golpeando el árbol, pero no ven frutos. La iglesia, hay muchas hermanas de iglesia que hay muchos programas, hay muchos eventos, pero que realmente la manifestación del Espíritu Santo no sé por dónde anda, o no sé por dónde andamos nosotros, sería la palabra. Porque para nosotros mantenernos vivos, mire que Pablo muchas veces se presentó, dice que no solamente con palabrería, sino con demostración de ¿qué? De poder, gloria a Dios. El mandato de recuperar el filo. La instrucción final de Eliseo es sacarla, exigiendo que el joven extendiera la mano para tomarla. En estos últimos tiempos, Dios no va a hacer nuestra parte. Escuche bien, en estos últimos tiempos, Dios no va a hacer nuestra parte. El Espíritu Santo está haciendo flotar los dones y la unción perdida. Pero la iglesia debe humillarse, reconocer dónde cayó, arrepentimiento y extender la mano para recuperar el fuego primitivo y así determinar la edificación antes de la venida de Cristo. Terminé. Necesitamos extender la mano y reconocer dónde nosotros lo hemos caído o en dónde nos estamos pegando para que el Espíritu Santo, mire que Él está haciendo flotar los dones. Es que el hacha, el hierro flote, es que el Espíritu Santo haciendo flotar sus dones. Porque el Espíritu Santo no está quieto. ¿Usted cree que Dios está quieto en estos últimos tiempos? Lo que podemos estar quietos somos nosotros y movernos y sin colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y dice que Dios no va a hacer nuestra parte. Escucha bien eso. Dios no va a hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia nos enseña cuáles son nuestras almas y que debemos de tomarla y debemos de usarla, porque mientras usted y yo estemos tranquilos roncando o haciendo otras cosas, o a veces nos pasamos el tiempo en las redes sociales, no sé haciendo qué, a veces nos pasamos el tiempo en la televisión, no sé haciendo qué, pero con Dios no estamos sacando el tiempo. Y a veces queremos, hermanos, llegar a la iglesia y sentir el fuego del Espíritu Santo. Pero déjeme decir, hermano, que si usted no está buscando al Espíritu Santo en su casa, en su parte íntima, usted puede venir a la iglesia el tiempo que sea y no va a sentir absolutamente, puede decir, nada. Porque ¿en qué pasamos nosotros? Son 12 horas que el Señor nos regala durante el día. A ver cuántas horas, cuánto tiempo sacamos para estar delante de Él. Hermano, nosotros tenemos que acercarnos al Señor para que Él se pueda acercar a nosotros. Clama a mí. La pregunta es, ¿estamos clamando? Y si no estamos clamando, hermano, no es imposible que miremos las cosas ocultas y que el Señor nos enseñe y nos siga enseñando. El sentir al Espíritu Santo no solamente depende del pastor, sino que depende de cada persona que se comprometa realmente a conocerlo a Él. A Él. Amén. Gloria al Señor. Hermano, aquí ya terminé. Y le doy gracias al Señor por permitirme darle esta palabra. La pregunta, hermano, ¿qué le enseña esta historia de lo que hemos leído? ¿Qué nos enseñó?
en esta preciosa tarde. Un resumen de cada hermano, un pequeño resumen. ¿Qué nos enseña hermano Fercho? Amén. Gloria al Señor. Hermana Camila, ¿qué le enseña esta historia? ¿No? ¿Qué aprendió? ¿Nada? ¿Le da pena hablar? Estamos aquí entre hermanos, así que con confianza hable, que eso nos ayuda a nosotros. Debemos de ayunar y velar cada día más y más para alcanzar la misericordia del Señor. Amén. Hermana Carmen. Que nos metamos más con Dios, nos acerquemos más a Dios, porque si nosotros no buscamos de Dios, no podemos sentir su presencia, si no metemos en intimidad con Dios, hermano, porque es meternos en intimidad con Dios para nosotros poder sentir la presencia de Dios, porque aquí no la venimos a sentir por el pastor, por el hermano que está predicando, sino porque personalmente. ¿Por qué? Porque lo hemos enfriado, porque hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Amén. Ahí estamos desanimados, ella que llega el desánimo, hermano. Cuando no buscamos la presencia de Dios, llega ese desánimo. Amén, correctamente. Pero por eso buscamos, estamos conectados. Nosotros cada día sentimos esa esencia del Espíritu Santo y nos enamoramos cada día más de Dios. Eso yo doy gracias por este mensaje, porque este mensaje nos ayuda a levantarnos. Si estamos desanimados, nos ayuda a levantar. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de nuestro pastor. Gloria a Jesús. Podemos ver o hacer un análisis. Podemos ver que dice que el lugar donde ellos estaban era estrecho. Ya no podían seguir más en ese estado. Y a mí me llama mucho la atención cuando uno de ellos le dice a los demás que vayan cada uno, dice, cada uno, ahí lo dice la Escritura, a cortar una viga. ¿Sí? Que cada uno vaya a cortar una viga. Y luego que empezaron antes de cortar, de ir, llaman al varón de Dios. O sea que ellos no se fueron sin la cobertura. ¿Qué cobertura espiritual? Nosotros siempre necesitaremos la cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque Eliseo no era cualquiera. ¿Qué hubiera pasado si al caer el hacha Eliseo no hubiera estado? ¿Qué hubiera pasado? Automáticamente el hacha se hubiera perdido. Porque quien se comunicaba con Dios era Eliseo. Algo también que puedo resaltar ahí es que es muy importante nosotros tener su propia herramienta. Miren que cuando el hacha se cae, inmediatamente dice, ¡ah, Señor mío! Era prestado. O sea, procurar tener su propia herramienta. Procurar ser ese propio instrumento para Dios, porque así como el hacha era una herramienta para cortar, ¿verdad?, lo que se necesitaba. En ese caso los árboles. También nosotros somos cada uno una herramienta en las manos de Dios. Amén. ¿Y con qué Dios nos utiliza? Con los dones, con los talentos, los ministerios. Los dones, los talentos, los ministerios hay que cuidarlos. ¿Sí? Entonces hay muchos factores ahí en ese pasaje. Yo los tengo anotados ahí, pero a grosso modo es importante tener la cobertura espiritual, porque sin la parte espiritual no hay nada. Amén, correctamente, así es. Pero hermano, yo le comparto a usted algo de mí. En mi casa no hay un día que yo no me vea una prédica o una enseñanza. A veces yo veo así enseñanza y aprendo, porque lo importante es uno ver y aprender, ¿verdad? Pero siento que no me llena, porque siento que como que hay más de Dios para mí. Necesita más. Y entonces
yo saco mi tiempo. Me bajo de la casa, a veces me vengo aquí, yo saco mi tiempo para yo leer a sola la palabra del Señor. Y cuando yo lo hago, yo siento como que me fortalece más. Más me fortalezco cuando saco ese tiempo a sola con Dios que cuando me pongo a veces a ver la enseñanza. Y cuando yo vengo y saco ese tiempo acá y me subo y sigo viendo la enseñanza, siento que aprendo más, que se me revela más. Entonces, hermano, ¿dónde está la clave y el éxito que nosotros necesitamos en este camino espiritual? En sacar tiempo para buscar su presencia. Porque todos los hombres grandes y mujeres que ustedes ven, que portaron la unción y que nunca se les perdió, fue porque se mantuvieron en su presencia todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gracias por su atención y su entusiasmo. Así vamos a estar orando, póngase de pie.